Menos bla 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 y más realidad. El rollo de Víctor Manuel González Romero, ya no supe cómo presentarse con tantos extítulos que tienes, qué bárbaro. Sí, ya llegué a la edad de los ex. Los ex. Bueno, ya que uno es puro ex. Mientras no nos digas ex amigos, todo está bien, ¿eh? Sí, Depende de esta entrevista, Diego. Bueno, depende del resultado en Pensilvania. Víctor Manuel le ha dado seguimiento muy puntual a el tema de los números del COVID y a las políticas públicas que se han aplicado. Primero te diría, ¿en qué situación estamos realmente, Víctor Manuel, en relación al COVID? ¿Estamos en un periodo al alza? ¿Estamos estancados? ¿Cuál es la situación? Yo creo que estamos en la primera ola, pero en la cima de la primera ola. Y nos quedamos ahí prácticamente desde julio, ¿sí? Entonces, como que se ha hablado mucho de que hay rebrote, pues todavía no podemos tener rebrote porque todavía no baja realmente la primera ola. En el caso específico de Jalisco, en octubre tuvimos un poco menos muertes que en septiembre y agosto, si es esto un consuelo, pero fueron 777 en el mes, que son muy altas. Hablo de las muertes porque creo que es el dato más confiable o menos desconfiable, porque de los casos es muy incierto hablar de casos. Creo que muertes es un poquito más objetivo. Es como en el caso de seguridad, hablar de homicidios normalmente es más objetivo que de robos. Sí. A ver, pero entonces, el que no podemos hablar todavía, bien dices, de un segundo, un repunte o un rebrote, si lo que estamos es todavía sin controlar la primera ola. Ahora, las medidas que se han tomado, ¿sí ayuda a reducir la movilidad? ¿Se está viendo algún efecto de esta reducción de la movilidad o no? Sí, mira, me imagino que te refieres al caso de Jalisco. Yo creo que sí se reduce un poco, aunque creo que yo hubiera esperado que estuvieran mejor planeadas, ¿sí? Con tanto tiempo que se tuvo, ¿no?, para esto, hubiera esperado que estuvieran mejor planeadas, pues ya lo hemos visto, sobre todo el caso del transporte, ¿verdad? De pronto pues creen que recortar las horas de transporte la gente va a viajar menos. Es como pensar que si no tienes comida se te quita el hambre. ¿Sí? Claro. Obviamente que no es posible, pues si la gente necesita el transporte lo va a necesitar. Yo creo que ahí debió haber sido al contrario, no sé, es mi opinión, debió haber sido el tener más transporte, o sea, tener más posibilidades de que la gente tenga lugar para que no vayan tan amontonados, ¿no? Claro, Víctor. Sí. Buenos días. ¿Cuándo podremos evaluar si estos 14 días de un semi-confinamiento tienen un efecto positivo? ¿Cuándo podremos ver resultados en cifras, en datos concretos de lo que sirvió, para qué sirvió esto en lo que estamos empeñados? Sí, mira, creo que vamos a necesitar mucho más de los 14 días, que yo no entiendo por qué definen el botón nada más para 14 días. Lo lógico sería que dijeran que vamos a estar en emergencia hasta que tal indicador baje a tanto, ¿no? Pero bueno, 14 días es insuficiente, porque el tiempo, si una persona se contagia hoy, ¿no?, estadísticamente va a estar en 14 días obteniendo sus resultados. Ok. Entonces, en realidad vamos a ver realmente la reducción, vamos a estar por lo menos otras 2 semanas más. Cuando menos, porque eso es al inicio del botonazo, ¿no? Claro. Entonces yo diría una semana más, cuando menos 3 semanas, y para tener un poquito de más certeza, yo diría que 4 semanas vamos a empezar a ver los efectos en los casos. Sí. Para las muertes necesitamos una semana más, ¿sí? Y los casos, el problema que tenemos es que los casos, prácticamente yo te diría, dime cuántos casos quieres que haya, yo te digo cuántas pruebas hacer. Porque claro, si hacen el doble de pruebas, vamos a tener el doble de casos. Si hacen la mitad de pruebas, vamos a tener la mitad de casos. ¿Qué es lo que ha pasado? En la última semana, sobre todo, previo al botonazo, ¿no?, aumentaron las pruebas y pues aumentaron los casos, ¿sí? No estarás diciendo que nos están manipulando la información, ¿verdad? Pues ni siquiera eso, o sea, peor, porque no saben, o sea, tú la manipulas cuando lo sabes realmente, tienes certeza de lo que está pasando con la epidemia, pero con tan pocas pruebas y sin una metodología más adecuada, pues yo creo que el problema es que tenemos desconocimiento. ¿Sí? Víctor, ¿qué tal? Alejandro Sierra, ¿cómo estás, Víctor? Hola, Alex, ¿cómo estás? Buen día. Gusto saludarte.
Oye, y en este sentido México, país, y ahorita que hablamos de Jalisco, pero ¿cuáles serían, o de acuerdo a los estudios que tú has hecho, a las investigaciones que has hecho, la cantidad realmente de defunciones que hay en el país total? El gobierno en sus cifras oficiales habla de 93,000, pero realmente ¿cuál sería un número, digamos que del cual pudiéramos hablar? Sí, mira, en esto yo me basaría en los estudios que ha habido de mortalidad en exceso, que hay, al menos yo conozco, hay dos fuentes, una la de la propia Secretaría de Salud, que hizo un estudio con unos investigadores, y otra de un grupo de entusiastas, analistas de datos de Proyecto Lean. Yo diría que es como 2.5 veces, ¿sí?, en general para el país, y más o menos para Jalisco también lo mismo, tal vez un poco menos. ¿Qué es mortalidad en exceso? Con los datos que se tienen de mortalidad de los años previos, se puede predecir cuántos muertos se esperaría cada mes, por ejemplo. Sí. Y si tenemos más muertos, se supone que es por algo que es diferente, y en este caso se supone que serían atribuibles a COVID. No es seguro, ¿no?, pero es muy probable. Entonces yo diría que la cifra en muerte sería como 2.5. ¿Y qué es más o menos el promedio mundial o estamos por arriba del promedio mundial? Estamos muy por arriba. El promedio mundial es abajo de 2. Hay unas variaciones grandísimas, ¿no? Por ejemplo, creo que ahorita ya Jalisco tiene más muertos que China, ¿no? Estamos, a pesar de que en China empezó, de pronto China, pues, está reportando muy pocos, lo cual no me parece lógico, al menos en números, ¿no? Yo no estoy diciendo de lo que estén haciendo allá sanitariamente, pero cada país tiene su manera de hacerlo. En el caso de México, ¿cuál ha sido nuestro principal problema en cuanto a datos? Es tan pocas pruebas. Y eso baste decir que en muertes por millón de habitantes estamos en cuarto lugar, y en pruebas por millón de habitantes estamos como en lugar 160 de 200 y tantos países que reportan, ¿sí?, como 206 países. Entonces estamos haciendo muy pocas pruebas en México, y esto pues provoca que tengamos poco conocimiento. Esa fue la política desde el inicio, digamos, con el famoso esquema Centinela que planteaba el doctor Gatell, ¿no? O sea, hacer pocas pruebas, tener más o menos una información muy general de lo que está pasando y esperar. Parece ya que la única política pública es la de esperar la vacuna. Sí, el problema también está aquí que eso de pocas pruebas y del programa Centinela lo recomiendan, según lo que he leído, para cuando la positividad es menor del 10%. O sea, ¿qué quiere decir? Si de cada 10 pruebas que haces, una te sale positiva, de ahí para abajo está bien. Pero si de cada 10 pruebas, 4 te salen positivas, como es el caso en México, o 5, ¿verdad?, en el programa Centinela es de 5, ¿sí?, entonces lo que te falta son mucho más pruebas. El programa Centinela ya no es buen indicador, ¿sí? Entonces, yo creo que esto no lo han corregido. No es fácil, también sea, o sea, todos los países están sufriendo con esto y viendo qué hacen. O sea, hay países que pues empezaron haciendo cosas que todo el mundo los ponía de ejemplo, ¿verdad? Suecia, Alemania, y ahora están viviendo una segunda ola muy fuerte, ¿sí? Entonces no podemos tampoco echarle la culpa al gobierno de todo. La situación ha sido difícil, pero hay cosas que son obvias. Uno son más pruebas y otro es el uso del cubrebocas, ¿sí? Claro. El cubrebocas, mientras no haya vacuna, el cubrebocas es vacuna. Sí, es la única barrera física, digamos, frente al virus. Es la única prevención, sí, que tenemos física, y el porcentaje de eficiencia que tiene es similar al que va a tener la vacuna. Bueno, sí. O sea que la conclusión es que mientras no haya vacuna, lo mejor es el cubrebocas, aunque se haya vuelto un tema de fe. Sí, y lo demás también, obviamente, el distanciamiento social, el lavado de manos, todo eso ayuda, pero el cubrebocas, sin lugar a duda, en todo el mundo, los países más avanzados, lo están poniendo. Ahora, hay una cosa, ahorita que menciono los países más avanzados, hay una cosa que me ha llamado la atención mucho en esta pandemia. Y pongo de ejemplo México. En México, la mayoría de las muertes, y me refiero en incidencia, o sea, por millón de habitantes, están en el Distrito Federal y la zona conurbada. O sea, sí. El Distrito Federal y zona conurbada prácticamente tienen el doble
de incidencia de muertes que el resto del país, que el promedio. Y en Jalisco pasa lo mismo. En zona metropolitana de Guadalajara, la incidencia es casi el doble que el promedio del estado. Esto me llama la atención porque curiosamente es en donde hay mejores servicios de salud, ¿sí? Donde supuestamente, pero también hay más hacinamiento. Exacto, hay más hacinamiento, hay más movilidad también. Exacto. Víctor, pues muchas gracias por estos minutos para Así las Cosas. Esperamos seguir en contacto contigo y verte pronto por acá. Un saludo, Diego, Alex, Augusto. Gracias. Un abrazo, Víctor. Muy pronto.